Marcos 11:23 dice la palabra del Señor, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Saludos. Hoy es miércoles 20 de mayo del año 2020. Hoy yo celebro mi cumpleaños. Aunque los cristianos no cumplimos años porque somos eternos, ¿no? Simplemente celebramos el día de nuestro nacimiento terrenal. Hoy vamos a continuar con el tema clínica de fe y vamos a ver el tercer principio de fe. Confesar la fe, no las circunstancias. Ese es el tercer principio. Confesar la fe y no las circunstancias. Al no tener desarrollada la fe, el hombre tiende a confesar lo que registra sus sentidos, lo que ve, lo que oye, comienza a hablarlo, porque somos personas que somos sensoriales, pero que tenemos que cambiar nuestra actitud sensorial a una actitud espiritual. ¿Por qué? Porque cuando tú confiesas las circunstancias, primero las estás aceptando. Y si aceptas tus circunstancias, ellas se adueñan de ti. Y eso ha pasado bastante durante este periodo de crisis que se ha estado viviendo, que muchas personas están hablando, confesando las cosas negativas en vez de las cosas positivas. Y nosotros vimos en Marcos 11:23 que lo que tú digas te será hecho. Eso es una ley espiritual. Continuamente confesamos las circunstancias sin percatarnos que nuestras palabras tienen poder para bien o para mal. Es una ley espiritual y las leyes espirituales se cumplen porque nosotros las hacemos cumplir o las derrotamos si no sabemos esto que estamos aprendiendo, ¿no? En el libro de Proverbios, capítulo 18, el verso 21, dice la palabra, mira esto, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos o va a obtener los frutos de lo que está hablando, de lo que está decretando, ya sea como dije ahorita, para bien o para mal. Tenemos que aprender a confesar, a decretar por fe. ¿Ve? Fe en la palabra de Dios. ¿Y qué es decretar por fe? Bueno, primero es imitar a Dios. ¿Ve? Decretar por fe es imitar a Dios. En Romanos capítulo 4, el verso 17, dice la palabra como está escrito. Mira, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, esto lo hace Dios, y segundo dice, y llama las cosas que no son como si fueran. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y nosotros somos sus hijos, somos imagen y semejanza del Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Segundo, decretar por fe es moverte sin ver. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, verso 7, que nos habla de Noé, ¿no? De Noé. Dice por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, oye, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Wow, Noé verdaderamente se movió y llamó las cosas que no son como si fueran, porque fabricó un arca donde él y su familia
se iban a salvar en un lugar donde no llovía, donde no caía una gota de agua. Eso es llamar las cosas que no son como si fueran. Eso es decretar por fe. También es creer en las promesas de Dios. En Hebreos capítulo 11, verso 11 dice, por la fe, ¿ve? Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, y ese es Dios. Por tanto, eso es decretar por fe. Como te dije, primero es imitar a Dios, es moverte sin ver y es creer en las promesas del Padre. La palabra dice que Sara creyó en quien había prometido. Qué bueno que todos pudiéramos creer en aquel que nos hace las promesas, ¿no? Y lo cuarto es que es imitar a Jesús. ¿Ves? Decretar por fe es imitar a Jesús. No aceptando las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, en Mateo capítulo 9, verso 23 al 26, estamos hablando de la hija de Jairo. ¿Te acuerdas? Que fueron y le dijeron que la niña estaba muerta. Jesús le dijo que tan solo creyera y se fue con 3 de sus discípulos a la casa de Jairo para que la niña resucitase. ¿Ve? Y dice la palabra en Marcos 9, 23 al 26, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y a la gente que hacía alboroto, mucha gente haciendo alboroto en estos días, ¿verdad? Les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no estaba aceptando las circunstancias. La fe no niega las circunstancias, pero no tiene que aceptarlas. Jesús no aceptó que la niña estaba muerta. Para él, la niña en su espíritu ya había resucitado, ¿verdad? Y en el verso 25 dice, pero cuando la gente había sido... pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano de la niña y ella se levantó, o ella resucitó, porque Jesús no aceptó las circunstancias. Amén. Cuando confesamos las circunstancias toman poder. Pero cuando confesamos la promesa toma poder. Y esta es una verdad eterna, hermano. En Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello que yo la envié. Así es Dios, ¿ve? Dios creó con palabras, Dios trabaja a través de Jesús a nuestro favor con palabras, y dejó la palabra para que nosotros la utilicemos como una arma o herramienta espiritual. Entonces, amados, no hables más de lo malo que está en las cosas o que tienes miedo. Eso es darle fuerza a lo negativo. Segundo, no hables más que no tienes dinero y que las finanzas están malas. No. Tercero, no hables más que estás enfermo o que sientes síntomas. Cuarto, no hables más que estás triste, confundido o que te sientes solo. Quinto, no hables más lo terrible que está la pandemia. Eso es darle vida a la pandemia. Vamos a decirle a la pandemia lo grande que es nuestro Dios. Nosotros, mi esposa y yo, le hablamos inclusive a nuestro cuerpo, a nuestros órganos y a nuestra mente. Nosotros le hablamos a nuestras finanzas. Inclusive cancelamos deudas espiritualmente, declarando que nuestras deudas están canceladas. Entonces, ¿qué vas a hacer de ahora en adelante? Habla la palabra de fe a las circunstancias y vas a cambiar tus circunstancias. Decide hoy cambiar tu forma de hablar y vas a comenzar a cambiar tu forma de vivir.
habla de éxito, habla de prosperidad, habla de salud, habla de alegría, habla de felicidad, de paz, habla de conquista, habla por fe y desatarás tu fe. Confiesa tu redención y no hables maldición. Si tienes estas cosas en tu vida, o si tienes cosas en tu vida que deseas cambiar, comienza a llamar las cosas que no son como si fueran. No exaltes el problema, exalta a tu Dios y vas a ver cómo las circunstancias dejan de ser para que la gloria de Dios entonces tome su lugar y sea manifestado todo lo bueno, lo puro, lo amable en tu vida y en tu familia. Mi nombre, Miguel Puy, de la Universidad Gilio.